y voy a tomar esta que entregó su compañera. Esto es la guía 12. Esto es guía 12. Esto es transformaciones isométricas. Así, bien rapidito vamos a verlo, porque me interesa más la otra guía. Vamos a hacer el ejercicio 8. Dice, en el punto A 2,-5 se le aplica una traslación. Pregunta, ¿qué significa traslación? Trasladarse. ¿Qué significa trasladación o trasladarse, que es lo mismo? ¿A qué nos referimos con traslación? Cuando ustedes viajan, yo me traslado de un lugar a otro. ¿Qué significa eso? Traslación. Pueden responder por el chat también, no hay ningún problema. Si no quieren hablar por voz, háblame por chat, ningún problema. ¿Qué significa traslación? Es un movimiento de un lugar a otro. Muy bien, Daniela. Es un movimiento de un lugar a otro. En el caso puntual de nosotros vamos a mover un punto. Vamos a mover este punto, que es el punto 2,-5. El punto 2,-5. Y le vamos a aplicar una traslación, o sea, le vamos a aplicar un movimiento. Es como decir, Daniela, si tú estás en tu casa, dirígete al McDonald's. Acá es lo mismo. Al punto lo trasladas según un vector, o sea, tú lo trasladas a un movimiento específico, o sea, el vector te dice hacia dónde se mueve el punto. Es como yo lo que le dije a Daniela. Daniela, vaya al McDonald's. El vector hace eso. El vector dice hacia dónde se mueve el punto 2,-5. Y dice que se obtiene el punto -3,-7. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para que entiendan. Tenemos el punto 2,-5 y se movió hacia el punto final -3,-7. La pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas del vector? O sea, ¿qué vector hace que me mueva del punto 2,-5 al punto 3,-7? Y disculpen, pero parece que hay un pequeño error. Ahora sí. Entonces, ¿qué vector me dice que me muevo del punto 2,-5 al punto -3,-7? Voy a borrar un poco acá porque quiero hacer, así en forma bien artesanal, un plano cartesiano. No, en realidad voy a hacer utilizar un programa que se llama GeoGebra y me facilita harto la vida este programita. Miren. Entonces tengo el punto A. ¿Cuáles son los puntos? Se me olvidó. 2,-5 y -3,-7, ya. Entonces vamos a ir a buscar el... Se me perdió el GeoGebra encima. Me espero un poquito, muchachos. Vamos a buscar el... Ahí está. Una cosa. Una buena pizza debe cocerse así. Descuida. Un rock se carga. Y me estoy moviendo al punto -3,-7. O sea, yo hago ese movimiento. Voy para allá. ¿Sí o no? Esa flechita que indica ahí. Esa flecha, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esta flecha? Esto lo van a utilizar el próximo año. De hecho, se lo voy a pasar ahora a los alumnos de segundo medio. Esta flechita. ¿Cómo se llama esta flecha que me muevo de A hasta B? Nosotros lo vimos en la guía 12.
empieza con B corta, o B chica, o B. Se llama, ¿cómo se llama ese movimiento de A hasta B? Se llama vector. Nunca se olviden de eso, niños. Ese movimiento que está en flecha se llama vector. Entonces me dicen, ¿qué vector esta flecha? ¿Cómo se denomina para moverme de A hasta B? ¿Cómo se resuelve esto? Y quiero que coloquen bastante atención, porque casi ninguno de ustedes me entregó la guía. Me parece que Benjamín la entregó esta guía. Tengo el punto A, que es el punto 2, menos 5, más la posición del vector. Un vector que yo no sé cómo se llama. Sé que está, sé que tiene un nombre esa flecha, pero no sé cómo se llama. Por lo tanto, le voy a colocar A, B. ¿Qué me tiene que dar este resultado? La suma de ambos. ¿Qué resultado me tiene que dar acá? ¿Quién se acuerda de eso? De la guía 12. ¿Qué resultado me tiene que dar aquí? Si tengo el punto A2, menos 5 más el vector. ¿Qué resultado me tiene que dar ahí? ¿Alguien se acuerda? Es importante esto, muchachos, porque esto, sobre todo en tercero medio sí que van a ver harto esto. En números complejos. Lo mismo que le estoy preguntando ahora. Vector. ¿Qué resultado da acá, muchachos? ¿No se acuerdan? Ya. El resultado es el valor de B, o el punto B. Y el punto B, ¿qué coordenadas tiene? Menos 3, menos 7. Ese es el resultado. Ahora, ¿cómo encuentro el punto A y el punto B? Colóquenme harta atención, sobre todo los que no me han entregado guías. Siempre el X se suma con el X y da como resultado el X. El Y sumado con el Y da como resultado el Y. Entonces ahora esto que está aquí lo divido en dos partes. Primero, considero solamente la primera componente de la coordenada. Es, y voy a cambiar de color para que se note, 2 más A. ¿Cuánto debe dar 2 más A? ¿Cuánto debe dar acá, jóvenes? Esto es muy básico lo que le estoy pasando. Deberían responderme rápido. 5. ¿Segura? Porque, ojo, de No. nuevo, mira Constanza, ojo, de nuevo, te voy a explicar de nuevo lo que hice recién. Siempre la suma es el X con el X da como resultado el X. Por otro lado, el Y con el Y da como resultado el Y. Entonces, si yo digo 2 más A, ¿cuánto me debe dar de resultado aquí? No es menos 5, ojo. Debería ser ¿cuánto? Debería ser menos 3. Y el segundo, ¿qué vamos a hacer ahora? Menos 5 más B. ¿Cuánto debe dar como resultado eso? Menos 7. Menos 7, muy bien. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es encontrar el valor de B, o sea, encontrar el valor del vector. Esa flechita que está ahí, eso es B, el valor del vector. Ahora, y esto es ya matemática de séptimo y octavo y esto no se los voy a enseñar porque ustedes deberían saberlo. Y si no saben hacer esto, preocúpense, porque en segundo medio esto no se los voy a perdonar si no saben hacer este tipo de ecuaciones. ¿Cuánto vale A? ¿Y cuánto vale B?
Solamente se los pregunto y más de alguno de ustedes ya me lo debería responder, porque esto es matemática básica. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Seguro que vale 1? ¿Qué pasa cuando el 2 pasa al otro lado de la igualdad? ¿Qué pasa con el menos 5 cuando pasa al otro lado de la igualdad? ¿Qué cambia? Suma. En este caso, y voy a leer el chat. Muy bien, es menos 5. Muy bien, Benjamín. ¿Por qué? Porque este 2 pasa al otro lado restando, por lo tanto es menos 2. Y se va eso. Como dice Benjamín, menos 3 menos 2 es igual a menos 5. Muy bien, Benjamín. Y ahora, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Muchachos, no pueden ser tan lentos en responder una pregunta tan simple. ¿Cuánto vale B? También me pueden responder por el chat como lo hizo su compañero, ningún problema. ¿Cuánto vale B, chiquillos? Esto si se los pregunto el próximo año, no se los perdono, los voy a retar, ¿eh? Porque esto es matemática muy simple. Ahora se los perdono. ¿Cuánto vale B? ¿Menos cuánto? Muchachos, les voy a dar un consejo. Si ustedes al próximo año no son capaces de resolver mentalmente este tipo de ejercicios, preocúpense mucho. Porque el próximo año viene una materia más difícil que se llama logaritmo. Y tienen que saber este tipo de cosas. Sobre todo en forma mental. Tal como me respondió Benjamín, ustedes ya el próximo año deben ser capaces de responder rápido este tipo de ejercicios. Este menos 5 pasa al otro lado y queda como más 5, ¿no? Porque cambia de negativo a positivo. Por lo tanto, ¿cuánto es menos 7 más 5? ¿Cuánto es menos 7 más 5? Menos 2, ¿o no? Entonces, esto es el vector D que me están preguntando, es lo mismo que A, B, y es lo mismo que menos 5, menos 2. O sea, esa flechita que va para allá es el vector menos 5, menos 2. Y ahí está la respuesta. Por lo tanto, vamos a comprobar si su compañera respondió en forma correcta o incorrecta. Veamos. Ahí está la respuesta. Pregunta, ¿su compañera respondió en forma correcta o incorrecta? ¿Qué respondió ella? Esa era la respuesta, ¿no? Menos 5, menos 2. Y su compañera colocó 5,2. Lo mismo, pero le faltó colocarle los signos. Otra cosa, muchachos, tengan cuidado con los signos de ahora en adelante. No es lo mismo decir 3, menos 3 que 3. Son dos números distintos. No es lo mismo decir menos 9 que 9. Son dos números distintos. Tengan cuidado con eso, chicos. Con los signos, ¿ya? Porque se pueden equivocar mucho si ustedes no dominan los signos, tanto para suma como para multiplicación. Si es necesario que lo estudien en el verano, háganlo. Estudien eso en el verano porque si no van a tener muchos problemas de cálculo en segundo, tercero y cuarto medio por errores básicos. Ya. Vamos a seguir un poco con otra materia que ya es la guía número
la guía número 13, que es de homotesia. Y hay solamente un alumno que se le entiende la guía. Vamos a ver el ejercicio 5 de homotesia. Pregunta para todos. ¿Qué es la homotesia? Pero la pregunta es, ¿qué es homotesia? ¿Qué relación hay entre estos dos triángulos? ¿No se acuerdan? Es la deformación de una figura. ¿En la qué? Perdón. Es algo de la figura, pero no te alcancé a entender. ¿Es la transformación? La deformación. No precisamente deformación, pero lo que sí es cuando dos figuras, escúchenme bien, primero dos figuras tienen la misma forma, pero tienen distinto tamaño. Eso es lo primero. Es una relación entre dos figuras cualquiera, dos personas, dos lápices, dos cerros, dos cargadores de celular, lo que sea, que tienen exactamente la misma forma, pero tienen distinto tamaño. Y segundo, se relaciona con líneas, o sea, los vértices de la figura, por ejemplo, ese vértice o ese punto que está ahí, y ese punto que está ahí, se unen en una línea. El punto que está ahí y el punto que está ahí se une en una línea. El punto C que está ahí y el punto C que está ahí se unen en una línea. Pregunta, ¿hasta dónde llegan todas las líneas? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? Cuando vimos esa clase, ¿se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿No? Ese centro, ¿cómo se llamaba? ¿Centro de qué? ¿A dónde llegaban todas las líneas que unen los puntos de las figuras? Llegan todas al mismo lugar. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Centro de qué? Esto se llama centro de homotesia. Es decir, si tú tienes un punto acá, por ejemplo ahí, va a ser el mismo punto que va a estar ahí, de la otra figura. Si tú unes estas líneas, van a llegar al centro de homotesia. Por lo tanto, vamos a calcular qué es la razón de homotesia. Quiero que escuchen bien porque esto es guía 13. Así que los que nos la han entregado, colóquenme harta atención. Los que nos han entregado esta guía. Razón de homotesia es cómo se relacionan ambas figuras. Yo le enseñé algo en que cómo se mencionaban los vértices o la mención de los vértices. No sé si se entiende la figura. ¿Se entiende o no? La figura de la izquierda. ¿No se entiende muy bien? Bueno. Más que nada cuando dicen, esta es figura vértice A o punta A, este es punta B y este es punta C. El otro triángulo es lo mismo, pero tiene una comita. A, B y C. Pregunta, ¿por qué una no tiene comita y la otra sí tiene comita? ¿Se acuerdan de eso, no? Había una razón en particular. La comita significa algo. La comita significa que esta figura es la figura que se formó, la figura formada, o la figura 2. Y esta es la figura original. O sea, esta es la primera figura, A, B y C, el triángulo, y a partir de esa figura se genera la segunda.
La pregunta es, ¿qué razón de homotesia hay o qué razón de distancias hay o de tamaños? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo calculo yo la razón de homotesia? Ustedes pueden tomar cualquier distancia, pero siempre partiendo de la figura formada. O sea, ustedes pueden tomar esa distancia, que es la distancia OB, y pueden relacionarla con esa distancia, que es la distancia OB, pero sin comita. También, ¿qué pueden hacer acá? Pueden tomar esa distancia, que es la distancia OA', versus la distancia OA. ¿Cómo calculo el K? Tomo, ¿cuál es la distancia respecto del centro a la figura formada? Puedo tomar esa distancia o puedo tomar esa distancia, cualquiera de las dos, pero siempre tiene que ser el rojo con el rojo o el azul con azul. Les va a dar el mismo resultado. Entonces acá en la figura, en la distancia OA' es 1,58, ¿cierto? Porque dice siempre la figura formada respecto a la distancia de la figura original. ¿Cuál es la distancia OA? ¿Cuánto es 1,58 más 1,58? Es 3,16, ¿o no? Y eso es 0,5. ¿Qué quiere decir este 0,5? Y con esto voy a terminar la clase de hoy, porque me quedan poquitos minutos. Significa que la figura formada, o sea, esta, que está ahí, es 0,5 veces la figura grande, o sea, es la mitad de la figura grande. Eso quiere decir el 0,5. Significa que esta figura formada es la mitad, como 0,5, que la figura que está ahí. No sé si se entendió un poco, muchachos. Muchachos, ¿se entendió un poquito? ¿Sí que me escuchan? Sí, profe. Ya. Bueno, lamentablemente voy a tener que cerrar un poco antes la clase de hoy,